tal? Este no es un curso de dibujo. No quisiera confundirlos y que pensaran eso. En realidad es un curso que intenta acercarlos a las artes plásticas, comprendiéndolas mejor y abriendo distintas vías y perspectivas que quizá de no verlas en la escuela no se desarrollarían de modo espontáneo. Intenta, pues, ampliar los criterios, la sensibilidad, la información con la que ustedes pueden acercarse a las artes plásticas, bajo la convicción de que éstas pueden enriquecer su cultura y sobre todo, y eso es más importante, enriquecer su vida. Pero claro, lo hacemos a partir de la práctica creativa, porque como ya les dije, tengo la convicción de que no hay aprendizaje más valioso que la creatividad. La creatividad es la capacidad de generar algo nuevo. Es poner en el mundo algo que no existía. Pero ¿se puede crear de la nada? Más bien creamos a partir de lo que ya existe, pero le damos originalidad proponiendo nuevas combinaciones, transformándolo con nuevas ideas, encontrando nuevas soluciones. La creatividad está directamente relacionada con nuestra capacidad de asociar unas ideas con otras, incluso aquellas ideas que a nadie antes se le habían ocurrido. En eso consiste nuestro poder creador. Por otro lado, también es verdad que todos queremos expresarnos de uno o de otro modo. Y cuando lo pensamos así, resulta que si lo valioso es conseguir la expresión, la destreza con la que podemos imitar una forma, hacerla parecida a la realidad, pues pasa a un segundo plano. ¿Qué más da que nuestro dibujo parezca una fotografía si no expresa lo que sentimos con la potencia que quisiéramos? De ahí que existan en el dibujo y en la pintura y en las artes en general muchas obras que valen por su fuerza expresiva más que por el parecido que logran con la realidad. Es más, los pintores más reconocidos no lo son por su capacidad imitativa, sino precisamente por su potencia expresiva. Pero, ¿qué está detrás de la eficacia expresiva de una pintura? Sin duda hay muchas cosas. Por ejemplo, la imaginación del artista para inventar escenarios, combinaciones inesperadas de las imágenes. A veces, distintos modos de distorsión de las figuras que acentúan cierto carácter de los personajes o de los escenarios. Y esto, a la larga, va configurando lo que llamamos el estilo de un artista. El estilo consiste, pues, en la forma en que un artista emplea las pinceladas, los colores, el tipo de manchas, el tipo de distorsiones y de figuras que utiliza, en fin. Podemos separar dos cosas que nos pueden permitir un poco de orden para analizar cómo es que comunican las obras plásticas. Por un lado está el contenido y por otro lado está la forma. El contenido es aquello de lo que trata la obra, es el tema. Y por otro lado, la forma es el modo en que el tema está realizado. Podría haber dos pinturas con el mismo tema, pero la forma que se ocupa para realizarlas es muy distinta. Uno de los temas del curso es aprender a analizar la forma, es decir, el modo en que un pintor o dibujante emplea distintos recursos plásticos para conseguir una expresión óptima de lo que quiere comunicar con su obra. Y cuando decimos forma, nos referimos no solamente a la figura de algo, sino a todos esos elementos que se ponen en juego, cosas como el color que se elige, como el tipo de líneas que se van a trazar, como los contrastes que hay entre unos colores y otros, o el tipo de pinceladas que se van a emplear, la manera en que organiza a los personajes sobre la superficie pintada, el ángulo desde el que se mira, el grado de distorsión que aplica a las figuras, etc. A este tipo de elementos les podemos llamar elementos de la forma o elementos formales. Los elementos más básicos de la forma son el punto, la línea, el plano, el volumen y el color. Son elementos abstractos, pero que combinados generan sentido y configuran los objetos o símbolos que reconocemos. Volveremos después, en otro video, a profundizar un poco sobre el funcionamiento de los elementos de la forma. Como ven, he aprovechado para deslizar algunos conceptos que nos permitan hablar de las artes plásticas con una mirada más analítica. Pero no me importa tanto que aprendan un sistema cerrado y conceptos inamovibles,
sino que estén conscientes de que es posible analizar las obras como si se tratara de un lenguaje que se organiza para que el artista pueda expresarse mejor y nosotros podamos interpretar mejor las obras de los artistas. Me refiero, por supuesto, a un lenguaje plástico, que encuentra muchas combinaciones posibles, pero a diferencia de los lenguajes verbales, que tienen una gramática más o menos fija, los lenguajes plásticos son mucho más abiertos a interpretación libre y en el arte se trata de que cada artista encuentre una nueva posibilidad de usar esos elementos del lenguaje para decir algo nuevo de un modo nuevo. Podemos decir que en el lenguaje verbal ese papel lo juega la poesía. Y ese es un modo de decir que el arte plástico, cuando lo es verdaderamente, intenta ser algo así como la poesía de la imagen. Busca poetizar la imagen y para ello no hay reglas fijas, sino invención. Por eso la creatividad no se puede enseñar en el sentido de transmitir, sino que cada uno tiene que encontrar la propia forma de ser creativo. Lo que se puede es estimular y entrenar, y es lo que intentaremos acá. Y ahora que hablamos de la expresión y de la creatividad combinadas, veremos que es posible plantearnos un ejercicio de expresión y de creatividad al mismo tiempo. Porque deberán encontrar aquellos recursos que les permitan un dibujo más expresivo. Olvidemos por un momento el dibujo de imitación y vamos a intentar un dibujo que ponga el acento en la expresividad. Y para ello, ustedes van a dibujar un autorretrato. Quiero que se miren al espejo y se pregunten qué es lo que les caracteriza en su personalidad, qué es lo que les distingue de los demás. Y se van a dibujar ustedes mismos, puede ser solo el rostro, puede ser de cuerpo entero, pero deben cumplir con este requisito. Quiero que hagan un autorretrato al que puedan titular con una acción. Debe ser algo como yo pintando, o yo riendo, o yo dando clase, o yo con mi perro. Es decir, que no sea solo un rostro, sino una personalidad en acción. Es decir, ustedes en alguna actividad y por lo tanto en un estado de ánimo. Quiero que ese estado de ánimo sea visible, pero además que sea reforzado por la forma y el estilo con el que está dibujado. Si quieren y si tienen modo, pueden agregar color o bien trabajar en lápiz, cada uno elige. Bueno, pues esa es la nueva tarea. Su autorretrato. Y bueno, hemos mencionado en este video varios conceptos que van a ser parte de nuestra conversación al final del curso. Ya saben, la entrevista con la que evaluaremos su aprendizaje. Así que tomen nota y traten de profundizar y reflexionar sobre ellos. Quizá la mayor pérdida en todo esto es la posibilidad del diálogo. Las sesiones en vivo intentan recuperar eso, pero ese entorno, aparentemente más similar a un salón de clases, tiene sus propias dificultades. El verdadero aprendizaje no puede darse de un modo simplemente vertical donde yo hablo y ustedes escuchan. Creo que aprendemos dialogando. Un poco ustedes de mí, un poco yo de ustedes, un poco en el diálogo entre ustedes mismos que llevan a cabo independientemente de mi mediación. Y sin embargo, yo seguiré haciendo videos, pero me gustaría que comentaran más los contenidos de los videos, no tanto como el cumplimiento de un deber que busca ganar puntos, sino como una curiosidad abierta que busca respuestas. Valoro más una participación que abre nuevas preguntas, que es capaz de generar más diálogo. Entonces procuren que así sean sus comentarios y con ello vamos a ganar un espacio de discusión que compense en algo la maravilla de ese diálogo persona a persona que hoy nos resulta imposible. Espero entonces sus comentarios,